del laboratorio Ruemers. Quería agradecerles a todos por su presencia en el día de hoy, en el primer encuentro de BioAI en Argentina, así que es un placer para todos nosotros. En esta oportunidad el tema va a ser nuevas evidencias en la Argentina para tratar y prevenir los cólicos y otros trastornos gastrointestinales. Y en esta oportunidad tenemos el honor y el placer de contar con la profesora doctora Flavia Indro, que es gastroenteróloga pediatra, que es profesora asociada de pediatría del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas de la Universidad de Foggia, Italia. Es consultora senior en neonatología, miembro del Comité de Nutrición de LEFGAN, secretaria del Grupo de Microbiota de LEFGAN y presidente de la Asociación Científica Mundial de probióticos, prebióticos en pediatría, que cuenta con el encuentro que tiene atrás la doctora en su pantalla. Y por otro lado, el profesor doctor Cristian Boggio Marcet, que también es gastroenterólogo pediatra, que es director de la Maestría de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de la Universidad de El Salvador, que es director de la carrera de especialista en gastroenterología pediátrica de la Universidad de Buenos Aires, coordinador del Grupo de Trabajo de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Asociación de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, GENUP, y prosecretario de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos, CIAMPIP. Nuevamente agradezco a todos la presencia. Como les decía, tratemos de mantener los micrófonos silenciados. Vamos a tener un rato de preguntas al final de las disertaciones, así que pueden ir mandándolas por el chat y yo voy a ir tomando nota como para reunirlas y realizárselas después a los doctores. Así que bueno, vamos a comenzar. La primera charla va a ser del doctor Cristian, así que bienvenido Cristian, bienvenido Flavia, y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente para mí es un placer poder compartir esta charla con la doctora Flavia Indro, a quien admiro y a quien tuve la suerte de poder escuchar en muchos eventos, y la verdad que un poco la idea de esta charla es poder llevarles algunos conceptos algunos conceptos y funciones de lo que es este probiótico, que tenemos la suerte de poder tenerlo ya entre nosotros. Sé fehacientemente que muchos de los que están presentes en este webinar lo estaban esperando, así que me toca a mí hablar de la primer parte, que vamos a hablar más de las generalidades de microbiota, y sí después Flavia va a hablar específicamente de del manejo de los trastornos funcionales digestivos y el uso de probióticos. Así que bueno, agradezco al Laboratorio Ethical Nutrition por la invitación, y bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, a mí me gusta que los que me han escuchado siempre comenzar con alguna frase, y esta frase de Isaac Newton me parece absolutamente atinada para cuando hablamos sobre microbiota y probióticos, ¿sí? Isaac Newton decía que lo que sabemos es una gota de agua, pero lo que ignoramos es el océano. Y realmente en lo que es microbiota y probióticos, realmente hay muchísima investigación y hay muchas evidencias, pero todavía nos queda muchísimo por poder conocer con respecto a este fascinante mundo, ¿sí? Entonces, un poco lo que vamos a ver en estos 30 minutos es, por un lado, reconocer cuál es el nivel de conocimiento de la comunidad médica sobre el tema de microbiota y probióticos. Vamos a tratar de interpretar algunos conceptos básicos de microbiota y probióticos. Vamos a diferenciar los probióticos en función de la especificidad de su cepa y de qué propiedades tienen. Y por último, tratar de entender e identificar cuáles son las propiedades que lo hace tan particular al Limosilobacter
Reuteri DCM17938, que es la cepa que vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿sí? Cuando hablamos de microbiota, ¿sí? Realmente estamos hablando de una comunidad muy diversa que habita en muchas zonas de nuestro organismo, pero el 95% se ubica en el tracto gastrointestinal. Y realmente esa microbiota es tan diversa como todas estas personas que están subidas a ese tren, ¿sí? Y la verdad que cuando vi la foto me hizo una analogía muy importante con lo que es la mucosa del intestino, ¿sí? Realmente todos tienen una función específica, todos provienen de diferentes zonas, pero todos están con un fin común. En este caso, tomar un tren para poder llegar a destino. En el caso de la mucosa intestinal y de la microbiota específica, lo que van a hacer es cumplir una función adecuada con respecto a lo que vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de microbiota tenemos que tener en cuenta algunos datos y estos facts son realmente importantes. Por ejemplo, tener en cuenta que existen más de 100 trillones de microbios que viven dentro de la persona, que el 95%, como les decía, se encuentra en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que generalmente si uno habla de la microbiota y de la superficie del tracto gastrointestinal, se habla que es prácticamente el tamaño de 2 canchas de tenis, que la relación entre virus y bacterias es una relación de 5:1, pero lo más importante es que cada individuo tiene una marca, una microbiota específica, que es como una huella dactilar, ¿sí? Que lo hace absolutamente único con respecto a su microbiota, ¿sí? Ahora, esa microbiota se desarrolla dentro de un proceso que decimos dinámico, porque esta microbiota comienza, como vamos a ver en algunos casos, en el útero, pero en realidad se sabe que la microbiota se adquiere desde el primer momento del nacimiento y sigue desarrollándose durante los primeros 3 años de la vida para luego estabilizarse en la edad adulta, ¿sí? Primero tenemos que diferenciar los conceptos de lo que es microbiota y microbioma, ¿sí? La microbiota decimos que son los microorganismos que viven en un ambiente establecido, como puede ser el tubo digestivo, mientras que el microbioma no es solo los microbios, sino también es sus genes y su genoma que están dentro de un determinado ambiente. Como les decía, esa microbiota en los primeros 2 a 3 años de vida es una microbiota inestable. Inestable quiere decir que se está desarrollando, ¿sí? Y está adquiriendo las 3 características importantes que necesitamos tener de esa microbiota, que es diversidad, abundancia y riqueza, ¿sí? Esa microbiota luego se va a estabilizar a lo largo de la vida para volverse nuevamente inestable hacia la tercera edad o hacia el adulto mayor, donde ahí vuelven a perder determinados filos bacterianos que va a hacer que esa microbiota esté más sensible a la aparición de otras enfermedades, ¿sí? Ahora bien, vamos a tener gérmenes que son nativos, que son los que vamos a adquirir desde el mismo momento del nacimiento y que van a permanecer en el organismo. Pero también vamos a tener gérmenes que van a ser transitorios, que los vamos a adquirir a través de alimentos, a través de bebidas o a través de otras fuentes como pueden ser medicamentos, ¿sí? Esta microbiota se mantiene en un estado de eubiosis, que no es otra cosa que un estado de equilibrio entre el ser humano y esta población, este ecosistema, ¿sí? Esto genera una relación de mutualismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros le damos un lugar único para la microbiota para que se pueda desarrollar y le proveemos alimentación a través de prebióticos y del moco intestinal, mientras que la microbiota al ser humano le da una serie de beneficios, como puede ser la generación de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido acético, propiónico, butírico, que van a intervenir en diferentes procesos metabólicos, va a ayudar a detoxificar vitaminas y fármacos, va a impedir el paso de otros tipos de gérmenes que van a ser deleterios,
para el intestino, por eso va a tener una función muy importante de barrera, pero por sobre todo va a trabajar directamente con el sistema inmune asociado a mucosas, con el sistema inmunológico a nivel intestinal, que es lo que va a tener esta conversación constante que va a ayudar a la maduración y la diferenciación del mismo. Cuando esa microbiota pierde esas características, ya sea abundancia, riqueza o diversidad, va a sobrevenir un estado de disbiosis. Ese estado de disbiosis, que no es otra cosa que un desequilibrio a nivel de la microbiota, va a hacer a ese paciente más propenso a desarrollar enfermedades que se conocen como enfermedades no comunicables, como tener mayor riesgo de desarrollar asma, alergias, obesidad o incluso otro tipo de enfermedades autoinmunes. La microbiota va a cumplir 4 funciones principales, ¿sí? Va a tener funciones desde el punto de vista fisiológico, y una de las más importantes es la comunicación cerebrointestinal, ¿sí? Va a tener una conversación constante con el sistema nervioso a través de diferentes neurotransmisores. Por otro lado, va a tener una función de nutrición, ¿sí? Como les decía, con respecto a la degradación de determinados productos alimentarios y detoxificación de proteínas. Va a tener su función de barrera para proteger contra determinados microorganismos, y la función de defensa con respecto a la educación y maduración del sistema inmune asociado a mucosas. Ahora bien, ¿qué sabemos los médicos con respecto a los probióticos? Esto es un estudio bastante viejo que hicimos en el año 2011, donde lo primero que se nos ocurrió es preguntarle a los médicos qué conocían acerca de los probióticos. La verdad que lo hicimos en 62 médicos, una muestra muy chiquitita, el 41% eran pediatras, el 11% gastroenterólogos, y lo que vimos es que casi la mitad trabajaban en el ámbito público, y lo que vimos que el 62% recomendaban el uso de probióticos, el 54% estaban familiarizados con eso, con el uso de probióticos, pero casi la mitad de los médicos no leían estudios de investigación acerca de probióticos. Pero lo más importante es que cuando hicimos una escala Likert, encontramos y les preguntamos, por ejemplo, si los probióticos eran seguros para la salud, y la mitad de nuestros encuestados no lo sabían. Si podían infectar a un paciente sano, tampoco lo sabían. Si que no existía evidencia, o sea que si los probióticos conferían efectos benéficos, tampoco. Entonces esto nos motivó, y sobre todo la última pregunta, si recomendaban el uso de probióticos en sus pacientes, y más de la mitad no sabía si podía recomendarlos o no. Esto nos motivó a empezar a trabajar un poco más en el tema de conocimiento, y en el año 2013 tuve la suerte de que integramos un grupo multinacional para el estudio de probióticos, y elaboramos un estudio para evaluar y medir el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de los médicos con respecto a los probióticos en 10 países, ¿sí? Perú, Argentina, España, Italia, Hungría, Marruecos, Turquía, Pakistán, India y China. Realmente fue un estudio muy interesante, porque participaron poblaciones tan disímiles como puede ser Argentina e India, o Perú y Pakistán, ¿sí? O China, que realmente es como un continente en sí. Y fíjense que cuando les preguntamos a los pediatras, la gran mayoría estaba informado con respecto a los probióticos, ¿sí? Los pediatras chinos eran los que más información tenían, el 97%, pero por ejemplo los pediatras marroquíes, solo 1 de cada 3 pediatras tenía conocimiento con respecto a los probióticos. La verdad que esto nos motivó a seguir trabajando, porque realmente vimos que, si bien conocían los probióticos, por ejemplo, casi el 82% de los médicos los recomendaban a sus familias, pero solo el 68% los utilizaban en ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto mostró que realmente había muchas diferencias, incluso en países donde había una alta oferta farmacéutica de productos, todavía el médico estaba, digamos, reticente al uso de probióticos.
5 años más tarde hicimos otro estudio solo en población argentina donde evaluamos a ver qué pasaba con respecto a los probióticos y, por ejemplo, lo que encontramos eran con respecto a las métricas que los pediatras habían aumentado los índices con respecto a considerar que los probióticos eran seguros en chicos y que sobre todo que la seguridad dependía de la cepa, ¿sí? Y sobre todo acá es que empezamos a ver que donde le preguntábamos dónde habían adquirido la primera información con respecto a los probióticos, había aumentado mucho los índices en congresos y en reuniones científicas, como que también el pediatra se mostraba interesado a recibir información desde ámbitos académicos donde pudieran mostrar la evidencia con respecto al uso de los diferentes tipos de probióticos. También había aumentado bastante la lectura de artículos relacionados a probióticos, ¿sí? Ahora bien, con respecto a los probióticos, realmente para nosotros es importante poder entender que esa microbiota que vamos a adquirir desde el mismo momento del nacimiento comienza, digamos, todos los procesos desde la misma concepción, ¿sí? Por eso, diferentes factores que le sucedan a la madre van a tener un impacto directo sobre la salud del bebé y sobre la microbiota del bebé. Por lo tanto, cambios en el peso de la mujer, cambios bruscos en el peso de la mujer embarazada, estar expuesta a antibióticos, la presencia de bacterias en el líquido amniótico o incluso fumar durante el embarazo, van a condicionar alteraciones en la microbiota que van a repercutir sobre el bebé. En el bebé, por supuesto que si el bebé tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos, si en vez de alimentarse con pecho tiene que utilizar una fórmula, si hay un bajo peso al nacer, si está expuesto a antibióticos o incluso alteraciones en la composición de la leche materna, también esto va a generar alteraciones en esa población de bacterias que va a tener el bebé. Ahora, la primera pregunta que se empezó a realizar era si el líquido amniótico era totalmente estéril, ¿sí? Y empezaron a aparecer grupos de estudio donde empezaron a cuestionar que el líquido amniótico, que clásicamente se decía que era estéril, no lo era. Entonces, si no lo era, la pregunta que se hacía era ¿de dónde vienen esos gérmenes? ¿Qué tipos de gérmenes eran? ¿Cuándo colonizan ese líquido amniótico? Y, digamos, esa colonización, ¿qué consecuencias tenía desde el punto de vista inmunológico y para la salud del bebé? Ese concepto de placenta colonizada pasó a pensarse luego a que en realidad la placenta realmente no es un órgano que se colonice con una microbiota específica, sino que existe en presencia de restos de DNA bacteriano, incluso de restos de diferentes productos de metabolismo que pueden estar presentes, pero que la placenta se coloniza bajo determinadas circunstancias especiales, ¿sí? También es importante entender que el microbioma materno puede modular el neurodesarrollo fetal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese microbioma realmente interviene en la función y en el comportamiento del cerebro del bebé, ¿sí? Hay estudios que han demostrado que animales que están ratas criadas en condiciones de esterilidad sin colonización microbiana, ¿sí? Presentan una neurofisiología, o sea, un comportamiento completamente alterado en comparación con las ratas que realmente han tenido su desarrollo de la microbiota, ¿sí? Incluso se ha visto que algunos fenotipos pueden ser corregidos cuando se restaura el microbioma desde el punto de vista postnatal. Por lo tanto, ahí se plantea que el microbioma materno está involucrado en la regulación de determinados procesos a nivel del desarrollo que van a afectar la función y el comportamiento del cerebro en la edad adulta, ¿sí? Pero tampoco está claro, y esto hay que tenerlo en cuenta, si el microbioma del intestino de la mamá va a influir directamente en el desarrollo neurológico durante determinados periodos prenatales que son críticos, si no
intervienen otros factores ambientales para poder condicionar, ¿sí? Por eso el método de parto, la forma en que nazca un bebé, también va a condicionar qué tipo de microbiota va a adquirir en su intestino. Por supuesto que si el bebé nace por parto vaginal, el 50% de las bacterias que va a adquirir van a ser bacterias lactobacilos y bifidobacterias, mientras que si nace por parto cesárea, esto va a estar desarrollado básicamente en bacterias de la sala de parto o del quirófano. ¿Sí? Por eso la cesárea produce una alteración en la colonización bacteriana del tracto gastrointestinal porque activa una respuesta inmune completamente desadaptada, regulando la expresión genómica epigenética que se altera en toda esta situación, ¿sí? También la leche materna es un elemento fundamental de adquisición de probióticos. Hay más de 200 especies, incluso especies específicas como el Streptococcus lactarius, y todas las madres tienen secreción de lo que se llaman oligosacáridos de leche materna, que son prebióticos que van a ayudar al desarrollo de la microbiota intestinal del bebé. El bebé no solo va a adquirir una microbiota a través de la lactancia materna, sino que esa microbiota que llega a la leche materna también puede llegar a través de la microbiota del intestino y de la microbiota de la cavidad oral, por una circulación que se conoce como circulación enteromamaria, y esa microbiota va a ser una microbiota más diversa que va a ayudar a establecerse la microbiota del intestino. El rol en el crecimiento también es importante la microbiota porque la composición y la función va a determinar los trastornos de crecimiento. Por eso ciertos estados de desnutrición y las malas condiciones alterar patrones de crecimiento y diversidad microbiana, ¿sí? Por eso hay varios estudios muy interesantes que hacen un análisis metagenómico del microbioma infantil y sugieren que el estado nutricional va a influir directamente en la composición, diversidad y riqueza de la microbiota. Por eso la microbiota intestinal en los desnutridos puede desencadenar un estado catabólico, incluso alterando el metabolismo de aminoácidos, que puede contribuir a la pérdida de peso y a trastornos metabólicos asociados, ¿sí? Entonces, la microbiota que se va a establecer en los primeros años de vida va a ir, digamos, desarrollándose para adquirir una microbiota adulta, ¿sí? Estable, que se va a mantener durante muchísimos años. Por supuesto que intervenciones que sucedan en esos primeros años va a alterar determinados grupos bacterianos que incluso algunos de ellos van a desaparecer y no van a volver a desarrollarse, ¿sí? Se ha visto que más de 2 ciclos de antibióticos en el primer año de vida altera realmente en forma muy importante la microbiota del bebé, ¿sí? Y cuando hablábamos entonces de los conceptos de eubiosis y disbiosis, como les decía, estos 3 conceptos son los que les tienen que quedar con respecto a la microbiota. La microbiota debe ser rica, diversa y abundante. Y ese estado de eubiosis se mantiene, y cuando sobreviene la disbiosis, como ustedes ven ahí, va a haber un estado de alteración entre lo que son simbiontes y hepatobiontes. Pero el concepto actual de disbiosis es un concepto mucho más dinámico, donde lo que se habla es que las cantidades de bacterias que hay en el intestino pueden sufrir modificaciones en cantidad, pero hay un concepto que es la resiliencia, es la capacidad que van a tener de adaptarse estos grupos bacterianos, y hay veces que la pérdida de determinados grupos hace que lo que quede restante tenga una función mayor y no se altere de una manera tan importante, mientras que a veces pequeñas alteraciones, pero que son menos resilientes, pueden generar otras alteraciones más importantes, ¿sí? Por supuesto que no solo son los probióticos los que conocemos y que definimos como microorganismos vivos que confieren un beneficio a la salud del huésped cuando se administran en cantidades adecuadas, sino que también podemos tener los probióticos, que no es otra cosa que el alimento para la bacteria, ¿sí? Determinados ingredientes fermentados selectivamente, que pueden ser
fructooligosacáridos, galactoligosacáridos, incluso la inulina, ¿sí? Los simbióticos, que es la combinación de probióticos y prebióticos, los posbióticos, que son sustancias que producen los probióticos y que van a ejercer efectos metabólicos o inmunomoduladores, y los psicobióticos, que son organismos vivos que generan un beneficio en la salud en pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, ¿sí? ¿Qué requisitos debe cumplir un producto para ser considerado un probiótico? Primero debe ser un producto seguro, pero por sobre todo tiene que estar vivo. Y ese estado de estar vivo debe ser mantenido hasta llegar al colon, ¿sí? Por lo tanto, debe ser estable, ¿sí? Tiene que tener una evidencia científica, debe ser dado en una cantidad adecuada, debe ejercer un efecto beneficioso para el huésped y tiene que tener una nomenclatura específica. Esto va a estar dado por el etiquetado que va a tener ese producto y va a tener que tener un almacenamiento adecuado para lograr no perder la estabilidad del producto, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar el probiótico según las directrices de la FAO y OMS? Identificar, por supuesto, la cepa, especie y cepa, la caracterización funcional, evaluar la seguridad a través de ensayos de fase 1 en humanos, evaluar la eficacia a través de ensayos de fase 2 en seres humanos, doble ciego, controlados por placebo, evaluar también la eficacia en ensayos de fase 3 y, por último, evaluar las condiciones de almacenamiento y la concentración de bacterias viables suficientes para ejercer el efecto beneficioso al final de su vida útil, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de probióticos, es importante señalar que es una cepa específica. Por ejemplo, en este caso, y para no utilizar el Reuteri, utilizo otro, como es el Lactobacillus casei de N114001. El género es Lactobacillus, la especie es casei, y la designación alfanumérica es esa. Entonces, esto hace que uno pueda ponerle nombre y apellido a ese probiótico. ¿Por qué? Porque los efectos de una cepa no son extrapolables a otras, ¿sí? Y esto hace que muchas veces cuando uno diga esto es un Lactobacillus casei y no tuvo el mismo efecto que esperaba, es porque precisamente estemos hablando de diferentes cepas, ¿sí? Y acá también es interesante mostrar, esto es un trabajo de hace muchos años, pero me parece fantástico, porque muchas veces los probióticos no son lo que parecen. Cuando uno mira el etiquetado y ve la concentración de determinados probióticos, cuando los analiza muchas veces puede no detectar esos probióticos o incluso puede detectar la presencia de otros probióticos. Esto también es importante y por eso tenemos que utilizar probióticos que sean realmente seguros, que nosotros conozcamos. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Por un lado, el bloqueo de la entrada de patógenos en la célula, la resistencia a la colonización, por otro lado la creación de una barrera mucosa, mantenimiento de esa permeabilidad selectiva de la barrera, producción de factores antimicrobianos y por otro lado, muy importante para los probióticos, la estimulación del sistema inmunológico innato a través de lo que son las células dendríticas, ¿sí? Mediante la inducción de lo que son las células T reguladoras y la producción de las citoquinas antiinflamatorias, básicamente interleuquina 10 y factor de crecimiento beta. ¿Dónde vamos a indicar probióticos? Bueno, obviamente que tanto en niños como en adultos las indicaciones de probióticos están presentes y fíjense que hay determinadas patologías donde se intersectan las indicaciones en niños y adultos, como puede ser la diarrea aguda, la diarrea asociada a antibióticos, la diarrea del viajero, la diarrea por Clostridium difficile. Hay otras patologías donde los probióticos ya tienen un nivel de evidencia no tan alto como los cuadros de diarrea, como es el colon irritable, la enfermedad inflamatoria, ¿sí? U otras patologías con indicaciones más, digamos, cuestionables. Pero sí sabemos que en niños existe otras indicaciones específicas en la población, como es para el uso en enterocolitis necrotizante, pero por sobre todo para trastornos funcionales digestivos y sobre todo para los cólicos. También hay evidencia de uso en alergia a proteína de leche de vaca para el manejo, sobre todo con el uso de simbióticos, ¿sí?
El probiótico que hoy nos convoca es el Lactobacillus reuteri, o ahora que tiene su nueva denominación, Limosilactobacillus reuteri, DSM 17938. Esta es la cepa específica que vamos a ver. El Lactobacillus reuteri tiene dos mecanismos de acción. Por un lado, refuerza la microbiota y aumenta la respuesta inmune, por eso es útil en el manejo de los cuadros de gastroenteritis aguda, ¿sí? Pero por otro lado, tiene una propiedad única, que es tener efectos a nivel de la motilidad gastrointestinal y en la reducción del dolor visceral. Por eso es un probiótico, digamos, diana para poder ser utilizado en los trastornos funcionales, tanto en los cólicos como en la regurgitación o en la constipación o incluso en el dolor abdominal funcional, ¿sí? Como les decía, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Tiene competencia por sitios de adhesión, produce ácido láctico y acético, ¿sí? Que eso hace disminuir el pH y podría favorecer entonces el crecimiento de lactobacilos y bifidobacterias tan importantes para la microbiota del niño, ¿sí? Produce ácido acético que además de tener efecto en la disminución del pH, tiene un efecto antimicrobiano sobre patógenos y una característica especial que tiene este probiótico es la producción de reuterina, ¿sí? La reuterina afecta la composición de la microbiota causando un estrés oxidativo en otras bacterias e inhibiendo incluso el desarrollo de patógenos como bacterias, virus y hongos. ¿Dónde lo vamos a utilizar en los trastornos funcionales? Como les decía, cólicos, regurgitaciones, dolor abdominal y constipación. Esto será entonces tema de la charla de la doctora Flavia Indrio. Dejarles mensajes para esta pequeña introducción y tener en cuenta que el desarrollo y la maduración del tracto gastrointestinal están influenciados por la microbiota, que esto es un proceso secuencial que va a comenzar en el nacimiento y va a continuar entre los 2 y 3 años de vida. Las bacterias intestinales regulan el intestino y el sistema inmune a través de una variedad de mecanismos moleculares, que la composición y diversidad microbiana va a estar conformada por factores del huésped, tanto de orden genético como ambiental, y donde la dieta es un elemento muy importante. Y que el Limosilactobacillus reuteri DSM 17938 es el probiótico que realmente tiene mayor evidencia disponible en relación con el impacto en la salud digestiva del lactante, ¿sí? Quiero invitarlos el 25 y 26 de noviembre. Vamos a tener aquí en Buenos Aires el 5º Simposio Internacional de Microbiota y Probióticos, donde este año, y gracias a la virtualidad, nos podemos dar el lujo de tener 19 expertos internacionales en las áreas de microbiota y probióticos, así que están todos absolutamente invitados a este evento. ¿Sí? Van a ser 2 días de una actividad académica muy intensa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Una charla espectacular. Bueno, y ahora le damos pie entonces a la doctora Flavia para su charla. Bueno, es un placer para mí estar aquí también con los argentinos, lamentablemente a través de una pantalla, pero bueno, es siempre un placer. Como hemos escuchado de Cristian, el papel de los probióticos pueden tener una importante función en el manejo del cólico y del recurso funcional en el lactante. Entonces, yo intentaré de hablarte de cómo se puede utilizar los probióticos, bueno, pero vamos a focalizarnos sobre el Limosilactobacillus reuteri, la cepa que hemos escuchado antes. Bueno, ¿cómo podemos incluirle? ¿Qué son los cólicos y el recurso funcional? Estos son trastornos funcionales gastrointestinales que están elencados en los criterios de Roma. Se llaman criterios de Roma porque el comité se encuentra en Roma cada 10 años. La última vez fue en el 2016 y para la 4ª vez. Esto porque se llaman criterios de Roma 4. Y como pueden ver, tienen 2 capítulos, 2 posibilidades de elencarlo. Lo de los
lactante y lo de los niños más grandes. En los trastornos funcionales de los lactantes están la regurgitación, el cólico, la disquesia y también el estreñimiento. Pero ¿cómo podemos definirlo trastorno funcional? El trastorno funcional es un síntoma crónico o recurrente que no es explicado por una anomalía estructural o bioquímica. Entonces, esto significa que no existe un marcador biológico que permita el diagnóstico definitivo de los trastornos funcionales. Esta es una anomalía de funcionamiento en la integración de los sistemas involucrados. Entonces, la diagnosis se basa sobre los síntomas. Esto porque es así importante conocer la definición de Roma, de los criterios de Roma 4. La fisiopatología es común a todos los trastornos funcionales. Hay hipersensibilidad visceral, una anomalía de la motilidad intestinal, un cambio de la flora bacteriana, la inflamación de la mucosa, factores psicosociales y interacción cerebro-intestino. En el último periodo también se ha hecho una heredabilidad genética. Entonces es una fisiopatología muy compleja. Pero, como he dicho, están los trastornos funcionales de los lactantes, los trastornos funcionales de los niños más grandes. Estos son una única entidad de enfermedad. Esto es porque la fisiopatología es la misma. Entonces, si estos síntomas aparecen en el primer año de vida, se pueden explicar como cólico, disquesia o regurgito. Si aparecen después cuando los niños son más grandes, se pueden aparecer como disturbios funcionales como IBS o dolor abdominal funcional. Entonces es una única entidad, una entidad única que cambia con el cambio de la edad de los niños. Bueno, focalizamos sobre los cólicos. Perdón. ¿Cuál es la definición del criterio de Roma 4? Esto es el diagnóstico. No tenemos radiología, no tenemos laboratorio test, tenemos solo los síntomas. Y cuando un niño menor de 5 meses de edad empieza a llorar sin causa y no se puede parar, con ninguna posibilidad. También el niño tiene que ser sano, no tiene que tener fiebre o otras enfermedades. Esto es el diagnóstico. Bueno, ¿cuál es la incidencia? La incidencia es hasta el 26% de todos los niños bajo de 5 meses de edad. Y el pico es aproximadamente a los 1,5 meses de edad. Este es el pico. Perdón. Las consecuencias del cólico. Bueno, porque todo el mundo puede decir, bueno, pero los niños cuando crecen no lloran más, este cólico desaparece sin tratarlo, pero hay consecuencias. Hay consecuencias que pueden ser a corto y a largo plazo. Las consecuencias a corto plazo son los que se va mucho más al pediatra, tiene hospitalización, está una alteración de la alimentación, uso de medicinas, de drogas y también la ansiedad de los padres y la pérdida de jornadas laborales de los padres. Y las consecuencias negativas a largo plazo son que los bebés con trastornos funcionales gastrointestinales, bueno, cólico, regurgitación, han mostrado un mayor riesgo de desarrollar el dolor abdominal funcional en la edad más grande, como te he mostrado, es una única entidad, siempre acuérdate esto. Y también una síndrome del intestino irritable y enfermedad alérgica. Y vamos a ver por qué. Porque está en balance, está un non bilanciamiento de todo el sistema inmunitario intestinal. ¿Cómo se curan? ¿Cómo se tratan? Entonces, tenemos que tratar este cólico.
hay mucha posibilidad, bueno, estaban mucha posibilidad antes de los probióticos. Estaban el cambio de fórmula con el leche de soya, el leche con bajo nivel de lactosa, todas las bebidas como herbal tea, lo para argentino en el mate, bueno, no el mate, pero todo productos naturales. Pero, como puede ver en esta diapositiva, no estaban evidencia o no estaba una dificultad de entenderlo. Bueno, no estaban estudio randomizado controlado en doble ciego. Estaba solo una fármaco que es esto, la dicyclomine, que tenía un efecto muy bueno en la cólica, pero tenía efectos colaterales como un cambio del electrocardiográfico del corazón. Bueno, entonces no tenemos una evidencia científica apropiada por todo lo que se usaba antes de los probióticos. Hace casi 10 años que se usan muchísimo los probióticos. Entonces vamos a ver cómo puede ser un probiótico que vas a cambiar o que vas a influenciar la fisiopatología de los trastornos funcionales, que sea cólico, que sea regurgitación, que sea estreñimiento o todo. Porque como es común la fisiopatología, así es común los mecanismos de acciones de los probióticos. Vamos a ver que, antes que nada, tenemos que hablar que todos los trastornos funcionales y, sobre todo, el cólico, tenían todos los niños que tienen afectados de este cólico, han un cambio del microbiota. Hemos escuchado antes cómo es importante este bilanciamiento del microbiota. Hay muchos estudios. Yo no voy a hablar de todos los estudios que están publicados, pero te voy a explicar este estudio que casi tiene 10 años, pero fue muy importante porque se demostró la Carolina de Wert, como los niños que estaban afectados de cólico infantil tenían una colonización totalmente diferente, una colonización más lenta, con menor diversidad y estabilidad. Acuérdate siempre este concepto de la resiliencia. Entonces tienen una colonización menos resiliente. Tienen proctobacterias que son cepas elevadas que producen gas e inflamación y tienen una especie de baja producción de butirato y un bajo nivel de lactobacilo y bifidobacteria. Entonces tiene un microbiota totalmente diferente de los niños sanos. ¿Y qué se hace? Podemos intentar un tratamiento probiótico. Bueno, pero hemos escuchado el concepto de cepa, de especificidad de cepa. ¿Cuál es la cepa mejor? ¿Cuál es la dosis apropiada? Porque cada cepa tiene una acción y cada cepa tiene una dosis que tiene posibilidad de haber una acción. ¿Y cuál es la cepa ideal? La cepa ideal es que tiene que ser una cepa probiótica específica para una indicación específica, porque cada cepa tiene diferentes efectos clínicos, eso hemos usado antes, y tienen que tener actividad metabólica, inmunológica y específica. Pero estamos hablando de los trastornos funcionales. Entonces, ¿cuál es la cepa ideal para el dolor gastrointestinal funcional o los cólicos? Tienen que tener mecanismos esenciales para una eficacia óptima, como motilidad mejorada, reducción de la sensación del dolor, permeabilidad intestinal disminuida y disminución de la inflamación. ¿Cuáles son las cepas que tienen toda esta característica? Para tener esto, para conocer esto, tenemos que conocer la literatura, los estudios. Bueno, entonces focalizamos sobre este Limosil-Lactobacillus reuteri 17938, que está publicado. Esto es una síntesis, una summary de cómo esta cepa tiene una modulación sobre la respuesta inmunitaria. ¿Qué significa? Significa que cuando esta cepa está entre el intestino, cambia toda la respuesta de cada inflamación que puede pasar en el intestino. ¿Cómo lo hace? Cambiando la producción de los factores de la inflamación intestinal que se llaman citoquinas. Estas citoquinas son lo que
provocan la inflamación intestinal. Entonces, esta cepa del Lactobacillus reuteri lo modula. Tiene un balanceamiento de la inflamación intestinal. Esto es una propiedad. Entonces, una propiedad que cambia la inflamación de la mucosa intestinal. Y también tiene un efecto sobre el sistema nervioso intestinal. Este es un estudio que es hecho con los animales. Este es un estudio que he visto cómo los animales que tenían un estímulo con la capsaicina, capsaicin se llama, no lo sé cómo se dice en español, pero ¿qué hace? Este capsaicin es como hot chili, como el pimiento hot, que tiene un efecto sobre la respuesta de los nervios, del sistema nervioso intestinal. Y este probiótico, el Lactobacillus reuteri DSM 17938, lo modula, lo cambia, lo vaca. Entonces modula la respuesta al dolor intestinal, inflamación y dolor. Por lo menos estamos cubriendo 2 de todos los mecanismos funcionales de la fisiopatológica de los trastornos funcionales. Bueno, estos son los estudios de base, pero que está publicado sobre los cólicos. Esta es la pirámide de la EBM, Evidence Based Medicine. Como visto aquí, necesitamos para hacer systematic reviews y metaanálisis, los estudios randomizados controlados. Bueno, ¿qué está publicado sobre otros probióticos? Hay muchísimo. Hay Cohort Study, que es Control Studies, con este cepa, como BB12 o Lactobacillus acidophilus HA122. ¿Y qué estás de randomized control trial, de estudios randomizados controlados en doble ciego? Hay muchísimo. Hay uno con el Bifidobacterium breve e el BB, uno con una mezcla de probióticos de 7 cepas, uno con el Pedicococcus y el Bifidobacterium longum. Hay 2 con el Lactobacillus rhamnosus GG, hay 6 con Lactobacillus reuteri 17938. Y mira cuántos. Hay más 11 systematic reviews. Hay 11. Bueno, yo no voy a hablar de eso porque estos estudios están hechos mucho tiempo, pero voy a hablar de la más importante metaanálisis, systematic review, que fue publicada en el 2018. Todos los científicos que en el mundo se estudiaban cólicos, nos ponemos juntos, hemos hecho esta metaanálisis que se llama Individual Data Patient Metaanálisis, que significa la evaluación de los datos cada niño incluido en todos los estudios randomizados controlados en doble ciego. Y bueno, fueron 2 matemáticos, 2 estadísticos que analizaron este estudio. El resultado fue esto, que esta cepa de probióticos tenía un efecto en la reducción del llanto diario de los niños afectados da cólico infantil. Entonces, hemos dicho, bueno, esta es la palabra final. No es necesario que se hacen más estudios randomizados controlados porque esto actúa fantásticamente, sobre todo en el bebé que toman leche de mamá. ¿Por qué? Porque en el estudio como número estaban mucho más incluidos niños que tomaban leche de mamá. Es un cálculo matemático. Está también una explicación biológica, pero de esto hablamos cuando hacemos discusiones. Entonces, esto es eficaz. En los niños que toman leche de mamá, esa es la mejor cepa que se puede dar para curar el cólico, para reducir el tiempo de llanto. Bueno, ¿y qué hacemos con el bebé que toma leche en fórmula? Este fue uno de los últimos estudios publicados hechos en Colombia, en Bogotá, donde este niño afectado da cólico infantil tomaban leche adicionados con Lactobacillus reuteri y tenían un efecto sobre el tiempo de llanto. Entonces, yo siempre digo, la metaanálisis fue identificado como bebé con leche de mama solo para un número estadístico. La medicina es una ciencia que se basa sobre la porcentaje, sobre la estadística. Pero esto no significa que esta cepa puede actuar también y reducir el tiempo de llanto sobre los niños que toman leche en fórmula. Y bueno, esto es lo que está en el cólico. ¿Qué es la regurgitación funcional? ¿Qué es eso? Es listado en el criterio de Roma 4. Es cuando el niño tiene que regurgitar por
desde la tercera semana de vida hasta al año, 2 veces cada día por más que 3 semanas. Y también no tiene que tener otra enfermedad, como hematemesis, como fiebre, como dificultad de crecimiento y todo. La regurgitación es común, pero a menudo desaparece a los 12 meses de edad. Se basa, es fisiológico. Pero el 43% de la madre lo considera que la regurgitación es un problema de la salud, porque la percepción que la madre tiene es, bueno, el niño no va a crecer porque todo el leche se va de su estómago. Y cuando un doctor resuelve este problema, disminuye la regurgitación, los padres lo consideran la intervención más bienvenida que los médicos pueden hacer, porque lo sienten como algo está pasando a su bebé que no come. Bueno, más de la mitad de todos los bebés de 0 a 6 meses tienen un trastorno funcional. Ese es el más común, es la regurgitación. La prevalencia son de la 3 a 6 meses de edad, representa el 25% de la consulta pediátrica de máquina. 4 niños sobre 10 van al pediatra porque regurgitan, y 3% de la consulta pediátrica gastrointestinal. Está una dificultad muy importante en la diagnosis. Muchas veces el 88% de los niños o bebés afectados de regurgitación se dicen que tienen el regurgito, la gastroesophageal reflux. Pero esto no es verdad. Y también se utiliza el inhibidor de bomba protónica en los lactantes, con un exceso del 82%, porque es el diagnóstico que es diferente. Es difícil porque siempre se piensa al reflujo gastroesofágeo, pero la regurgitación funcional es otra cosa. Entonces, también este niño que tienen regurgito también tienen cólicos, entonces lloran muchísimo, entonces dicen que es regurgito gastroesofágeo, reflux, pero es regurgitación funcional. Y los inhibidores de bomba no son necesarias en esta condición. ¿Por qué? La regurgitación funcional tiene que ser distinta del reflujo gastroesofágico. La regurgitación no complicada está en los criterios de Roma, son escupidores felices porque crecen bien, no necesitan de tratamiento farmacológico y es una cosa fisiológica. Otra vez, otras cosas, otra historia, es para el reflujo gastroesofágico que tiene complicaciones, necesita tratamiento y necesita inhibidor de bomba, pero necesita diagnóstico con impedenciometría, con pH y con todo otras cosas. ¿Qué hacemos en el regurgito? ¿Cómo se cura la regurgitación funcional? Estas son las principales condiciones. No tiene que estar sentado después de la comida, no tiene que beber mucho leche, se pueden utilizar el thickened feeding, la leche de mama adensado y, claro, no se tiene que fumar. ¿Qué hace ese Reuteri? ¿Qué hace lo probiótico? ¿Qué hace el Reuteri? Está en evidencia, nosotros hemos publicado, estos 2 estudios son viejos, ¿y qué hemos hecho? Hemos tomado los niños afectados de regurgitación funcional, hemos doble ciego, randomizado, controlado, somministrato el Lactobacillus reuteri DSM 17938. Hemos visto la funcionalidad de vaciamiento gástrico, de vaciamiento gástrico. Este es el número de regurgito. Después de 4 semanas de terapia, los niños que tomaban el probiótico tenían un número menor de regurgitación comparado con lo que tomaban el placebo. Y el estómago tenía una función mejor en el vaciamiento, en el emptying, porque actuaba sobre la motilidad gástrica. Bueno, este es un estudio más reciente que hemos tomado una leche que tiene espesito, thickened fórmula, con Lactobacillus reuteri. En los niños que tenían regurgitación infantil, estudio randomizado controlado, esto también son los parámetros de motilidad, el vaciamiento gástrico, y los números de la regurgitación disminuyó después de 1 semana, 2 semanas, 10 días de tratamiento hasta el final. Y también
la motilidad gástrica. Bueno, ¿qué es esto? Esto es un colon de un niño que tiene IBS. No es un colon de un niño que tiene cólicos y como puede ver está una inflamación mucosal muy fuerte. Esta inflamación mucosal muy fuerte está también en el colon de los niños que tienen cólicos. Está también en el colon de los niños que tienen regurgitación funcional. Porque acuérdate, es la misma enfermedad, la misma fisiopatología. Queremos dejar al niño que llore con esta inflamación, y si está la inflamación intestinal, todo está desbalanzado, todo está cambiado, todo empieza por una vía que no es la buena. Y no sabemos dónde esta vía va, cuál es el destino final de esta vía de desbalance inmunitario. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos cambiarla, esta marcha. Bueno, march es en inglés, no lo sé cómo se dice en español, este camino del alcohólico al IBS, si cambiamos la flora intestinal. ¿Por qué te muestro esto? Porque ese es un estudio retrospectivo que hemos hecho. Tomamos todos los niños que fueron a la nuestra consulta gastroenterológica para trastornos funcionales, dolor abdominal frecuente. Hemos visto en la historia clínica, cuando eran recién nacidos, tenían cólico comparado con la población normal. Tenían más cólico, regurgito y estreñimiento. Entonces tenemos que curar, pero tenemos también, intentamos también de prevenir, porque si nosotros paramos esta marcha, paramos la inflamación antes que se actúa con el cambio de la microflora intestinal, puede ser que no necesitamos tampoco el tratamiento. Entonces hemos hecho un estudio preventivo, multicéntrico en toda Italia, tomamos casi 500 niños y hacemos un randomized double blind, un randomizado doble ciego, y con el Lactobacillus reuteri DSM 19738 y el placebo. Y los niños que tomaban este probiótico tenían una menor incidencia de cólico, de regurgitación y también menor incidencia de estreñimiento. También hemos controlado el impacto económico, que fue muy positivo con lo que tomaban en Reuteri, menor número de visita pediátrica, menor emergencia, acceso hasta la emergencia, menor pérdida de los padres del día laborativo y menor uso de medicinas. El impacto socioeconómico de esta suplementación fue por un ahorro de 88 euros para la familia, son como $100, y 104 para la comunidad, como $140. Bueno, ¿cuál puede ser la conclusión? Que si hablamos de tratamiento, esta interrelación con el mecanismo inflamatorio mucosales y motores intestinales, los probióticos, sí, documentados más que todos los otros probióticos, Lactobacillus reuteri DSM 17938, pueden ser usados como terapia para el cólico y el regurgito funcional del lactante. Para la prevención, evita la aparición de los cólicos y de los estreñimientos en el tercer mes. También la suplementación disminuye el regurgito. Tengo que decir que este es un estudio único. No fue nunca repetido, lo vamos a repetir pronto. Lo que vamos a hacer, porque ahora estos niños tienen casi 10 años, podemos ver cuánto de él que tomaron este probiótico tenía también una prevención para el dolor funcional abdominal, el IBS. Entonces, esta posibilidad de utilizar como prevención puede ser no simplemente entre los primeros años de vida, pero también cuando el niño es más grande, adolescente. Yo agradezco mucho todo, invito a todo el mundo, bueno, lo hacemos virtual, lamentablemente en Valencia, en este Congreso Internacional de Prebiótico en Pediatría, sería virtual, sería BioGaia y toda la compañía tienen accesos ilimitados, entonces todo el mundo es bienvenida en esta charla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Flavia, también una charla muy buena, muy completa y que nos clarifica un montón de cosas. A ver, acá viene una nueva. Bueno, muchos agradecimientos de todos
los asistentes y muy contentos con las charlas. Bueno, hay varios, así que no voy a empezar a nombrar porque podemos estar todo el mediodía. Bueno, la verdad que muy interesante, muy lindo tema, es un tema que se viene abriendo a lo largo de Bióticos, y este es un producto que le hace honor al tema porque tiene tanta bibliografía y tanta evidencia que nos hace entusiasmarnos mucho más. Agradezco muchísimo a Flavia y a Cristian por su tiempo, por su participación. Como les comentaba, también vamos a seguir con más charlas, ya hay una programada para el 25 de agosto. Y bueno, espero que les haya gustado. Y muchas gracias nuevamente. Saludos. Adiós. Saludos. Chao. Adiós. Chao. Que sigas disfrutando de las vacaciones en Italia. Chao, chao. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Cris. Chao, hasta luego.